Gloria a Dios. Qué bendición podernos reunir en este momento y glorificar el nombre de nuestro Rey. Ese Rey que nos amó, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es tiempo de gozo, de alegría, de bendición, porque estamos reunidos delante de la presencia del Señor. Tomamos la palabra del Señor como esta guía, esta norma para nuestras vidas y la traemos en este momento a nuestro hogar para bendición de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gloria al Señor por ello. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento tan tremendo, tan hermoso, Señor. Sublime que podemos tener, oh Dios, delante de tu presencia, en donde adoramos, glorificamos, bendecimos, Señor, tu nombre, que es santo y poderoso. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está en nuestras vidas, que nos conduce a toda verdad y nos enseña cada vez más acerca de ese amor grande y maravilloso que se derramó por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, dándote toda la honra, la gloria y la adoración por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, ya estamos muy próximos, ya en la próxima semana estaremos recordando uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Porque fueron los sucesos que cambiaron para siempre la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y evidentemente nos estamos refiriendo en este momento a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara al afirmar que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros con un propósito principal. Ese propósito fue dar su vida para que nosotros pudiésemos recibir la vida eterna. A través de esa muerte y resurrección, Jesús restauró todas las relaciones que habían sido quebrantadas por el pecado. La relación entre el ser humano y Dios, la relación entre el ser humano con sus semejantes y la relación del ser humano consigo mismo y obviamente también con la naturaleza. Jesús, nos dice la Biblia, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de esa muerte, pero también de su resurrección, ahora tenemos una esperanza viva que nos alienta a vivir con la expectativa de esa segunda venida, de su segunda venida, que será la restauración final de todas las cosas. Por esta razón, los eventos de su muerte y resurrección son fechas importantes, pero no porque involucran un descanso, no porque involucran unas vacaciones, que por la epidemia del COVID por segundo año consecutivo se van a ver truncadas, sino que nos invitan a reflexionar sobre algo muy importante, sobre nuestro pecado, pero también a que nosotros traigamos a memoria la salvación que nos da Jesús y esa resurrección que para nosotros es importantísima en nuestra fe. Nosotros servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios vivo. Pero cuando nosotros miramos los acontecimientos que enmarcaron la muerte y resurrección de Jesús, nosotros podríamos, y se ha hecho esa pregunta, muchas veces se ha hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros recordamos la muerte de Jesús? Pero otra pregunta que tal vez es más importante,
¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir? Seguramente usted ha escuchado muchas veces estas preguntas o usted mismo se las haya planteado innumerables veces. También seguramente usted ha visto las películas que se presentan y se repiten cada año por la época de la Semana Santa y tal vez se esté preguntando todavía por qué sucedió. El mejor lugar para encontrar la respuesta a esta pregunta está en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar las razones por las cuales Jesús murió. Y son muchas, pero hoy yo quiero simplemente tratar algunas que creo que son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta en este momento y que tomemos esta fecha, ya que se nos invita a reflexionar, la tomemos de una manera especial para nuestra vida. En primer lugar, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 13. Aquí en Juan capítulo 15, en el versículo 13, encontramos la primera razón por la cual Jesús murió. Y aquí nos dice la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Encontramos la primera razón. Jesús murió como expresión de amor. Él nos explica aquí qué clase de amor representa. Es un amor que se sacrifica. Ese es el amor que está representando Jesús. Es un amor que se sacrifica. En realidad, el verdadero amor siempre envuelve sacrificio. Y el amor que Jesús nos tiene lo llevó a sacrificar todas las comodidades del cielo, primeramente, y venir a este mundo a dar su vida en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros miramos y observamos las escenas de la cruz, nosotros podemos darnos cuenta que con cada gota de sangre Jesús nos estaba diciendo: te amo. Con cada latigazo que partía su espalda, demostraba la profundidad de su amor. Pero también la cruz es la prueba final del amor de Dios hacia un mundo rebelde y desobediente. En este tiempo, muchas personas han comenzado a dudar acerca del amor de Dios. Y si usted en algún momento ha dudado que Dios le ama, nosotros lo que primero tenemos que hacer para quitarnos esa duda es mirar hacia la cruz. Y allí nos está diciendo de la forma más clara posible cuánto nos amó. En realidad, como decía anteriormente, el verdadero amor envuelve sacrificio. Nosotros podríamos decir, ¿qué motiva a la mamá que se queda toda la noche junto con su hijo enfermo, refrescando la cabeza, que tiene fiebre, con trapos húmedos? ¿Lo hace por interés? ¿Será que ella lo está haciendo porque está pensando que más adelante ese bebé va a cuidar de ella en su vejez? No, claro que no, no lo hace. Lo hace por puro amor. Y el amor lleva a ese sacrificio. El verdadero amor no consiste solamente en sentimientos, no consiste solamente en palabras. El verdadero amor envuelve sacrificio. Y yo quiero ser reiterativo en esto, porque eso fue lo que hizo Jesús. Nos demostró su amor a través del sacrificio. Tal vez para nosotros sea un sacrificio pequeño, levantarnos temprano para asistir a la iglesia los domingos, para participar en el culto, siendo que nos podemos quedar en la cama o podemos realizar otras actividades que de pronto serían para algunas personas mucho más gratificantes, o dormir un rato más. Al fin y al cabo es el único día en el cual podemos dormir. Pero es a través de ese sacrificio que aprendemos
y crecemos espiritualmente. Vuelvo y lo digo, el verdadero amor envuelve sacrificio y Cristo Jesús lo demostró. Oiga bien, Él lo demostró cuando fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Obviamente, si nosotros también queremos demostrar nuestro amor, también debemos de hacer y estar dispuestos a sacrificar algo. Mire, mi hermano, siempre debemos de estar dispuestos a sacrificar algo por ese amor que Cristo Jesús entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también, mi hermano, ese sufrimiento de amor, ese sufrimiento enmarcado en el amor, debe tener algún propósito. El sacrificio siempre debe tener un propósito. Y el sacrificio de Cristo Jesús tuvo un propósito. Fue para pagar nuestra deuda de pecado. Ese gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nosotros tuvo ese propósito sublime, pagar nuestra deuda de pecado para que nosotros pudiésemos ser libres y vivir con Él para siempre. Y esto es algo que nuestras mentes humanas no pueden comprender. Y no puede comprender todo lo que sucedió en el cielo cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero la Biblia usa varios ejemplos para ayudarnos a nosotros a comprender. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 9, en los versículos 27 y 28, nos lo dice de esta manera. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oiga bien, el pecado, ¿qué hacía el pecado? El pecado ofendía o ofende el honor y la santidad de Dios. El pecado es como una enorme mancha sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Y esa mancha tiene que ser quitada. Si vamos a entrar en la presencia santa, maravillosa de ese Dios que es santo, mi hermano, necesitamos que esa mancha de pecado fuese quitada. Y no hay blanqueador en este mundo que nos pueda quitar esa mancha como lo puede hacer la sangre de Cristo Jesús. Es el único limpiador, es el único blanqueador que puede quitarnos esa mancha de pecado. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Oiga bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz del Calvario, Jesús hizo ese gran intercambio. Él fue tratado como si fuera pecador, como si fuera culpable. Y Dios nos trata a nosotros como si fuésemos justos. De este modo, nuestra vergüenza ante Dios, a causa del pecado, fue quitada. Y podemos estar confiados delante de Él. También el autor de Hebreos por eso dice que nosotros ahora tenemos libertad para entrar con plena confianza. Podemos entrar confiadamente delante de su presencia, delante del trono de la gracia. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que siempre darnos cuenta de la gravedad del pecado. El pecado es tan grave
tan grave, que se necesitó el sacrificio del Hijo de Dios, el único hombre perfecto, para que nuestro pecado pudiera ser perdonado. Pero por su amor, Cristo vino precisamente para hacer esa clase de sacrificio por cada uno de nosotros. Con su muerte, Él sufrió la vergüenza para que nosotros pudiésemos entrar con honor a la casa de nuestro Padre. La muerte en la cruz del Calvario fue muy vergonzosa. Nosotros vemos cuadros en donde tapan modestamente al Señor con una tela, pero los crucificados generalmente estaban desnudos. Oiga bien, los crucificados generalmente estaban desnudos. La gente se burlaba de él. Los soldados lo menospreciaban. Él fue avergonzado para que nosotros pudiésemos ser aceptados. Él fue menospreciado a causa de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Cuando nosotros miramos esto, entonces debemos de entender qué tan importante es recibir el perdón. Ese perdón que solamente Cristo Jesús nos está ofreciendo en la cruz del Calvario. Muchas personas toman este tiempo, toman el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sin sentarse, sin meditar, sin observar, sin mirar qué fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, qué fue lo que hizo. Por eso es que es tan importante que nosotros lo reconozcamos como nuestro Rey, como el Salvador de nuestras vidas. Es importante que nosotros no le dejemos afuera. Es importante que nosotros entendamos cada una de las cosas que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Es la única manera en que nosotros podemos tomar esa muerte de Cristo Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús al morir demostró su gran amor. Pero no fue una simple muestra. Logró lo más importante, que es el perdón de nuestros pecados. Jesús no fue otra víctima del amor. De tantas víctimas del amor que han existido y seguirán existiendo a lo largo de la historia. No, Él no solamente fue eso. Él logró librarnos del pecado. Nos logró librarnos del pecado, de la muerte y del poder de Satanás. Con su muerte en la cruz, Jesús ganó una tremenda victoria. En Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, nos sigue diciendo la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga bien, qué interesante, qué importante es esto. Mire, aquí nos está diciendo que Él destruyó por medio de esa muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nos está diciendo, mire, cuando Jesús fue crucificado, el diablo pensó que había ganado. Él se aprovechó de los celos de los líderes religiosos, manipuló allí a estas personas, se aprovechó de la debilidad de las autoridades seculares
y colocó a Jesús en la cruz del Calvario, lo llevó allí a esa cruz y él pensó allí en ese momento que había triunfado, había logrado matar, asesinar al Hijo de Dios. Ya ninguna esperanza había para la humanidad. Su control sobre el mundo, seguramente él estaría pensando que su control sobre el mundo estaba más seguro que nunca. Pero él no sabía, con esa misma acción se había comprado la libertad de todos los que estaban bajo su control. Cuando Jesús ofreció a su Padre un sacrificio perfecto, Jesús nos libra del pecado, de ese pecado que nos condena a la muerte, de ese pecado que nos lleva a condenación. Nos rescató del poder de Satanás. Como dice el apóstol Pablo, dice que él anuló el acta. Oiga bien, que él anuló el acta de esos, el acta que había en contra de nosotros. Que él anuló en la cruz del Calvario el acta que se había levantado contra nosotros. Y en lugar de que la muerte lo derrotara, Jesús derrotó la muerte. Como muestra, él resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Gloria al Señor. En tercer lugar, Jesús murió para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y de la santidad de Dios. Isaías capítulo 53 es un pasaje mesiánico muy importante. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Nos dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Oiga bien, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo este pasaje. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso, para representar a la raza humana pecadora delante de Dios. Él es nuestro vicario ante Dios. Pero allí hay algo muy importante. Oiga bien, ya aquí finalizando el versículo 6, nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Dios tomó la sangre de Cristo que se derramó en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Allí se estableció ese sacrificio. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Pero mediante la muerte de Cristo, Él pagó por completo la pena de nuestros pecados y cumplió por completo el requisito justo de Dios. Mire, la paga del pecado era la muerte. Esa es la paga. La paga del pecado es la muerte. Pero esa fue cumplida en la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz hizo algo maravilloso por nosotros. El Padre toma la muerte de su Hijo como la nuestra. Somos libres de la condenación del pecado. Nadie, absolutamente nadie podría hacer esto por nosotros. Por eso Cristo tuvo que morir, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Ahora nosotros sabemos por lo menos 3 razones por las cuales tuvo que morir Cristo Jesús. Primero, como expresión de amor. Segundo,
para pagar nuestra deuda de pecado. Y tercero, para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y santidad de Dios. Ahora que nosotros podemos mirar esas tres razones, ¿por qué murió Cristo Jesús? Nosotros lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias al Señor por amarnos de una manera tan sublime, tan especial. Por amarnos, por dar su vida por cada uno de nosotros. La persona que no le ha recibido en el corazón, hoy le invito para que lo reciba y sea libre de condenación del pecado y del juicio de Dios. Hoy usted entienda que Cristo Jesús murió no para que nosotros tuviésemos en el año una semana de vacaciones o para que tuviésemos el puente festivo más largo del año o para que pudiésemos descansar o para que pudiésemos estar allí haciendo otras cosas. No, Cristo murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Ante el pecado del hombre, Dios no nos dejó sin esperanza de reconciliación. Cuando el hombre pecó, lo primero que hizo Dios fue prometer que enviaría un Salvador para vencer a la serpiente, como lo dice en Génesis 3:15. Pero hasta el momento en que Cristo Jesús fue crucificado, fue allí inmolado, hasta ese momento los hombres sacrificaban corderos inocentes para mostrar su arrepentimiento del pecado y como fe en ese futuro sacrificio de Dios, quien llevaría su castigo. Pero en eso radica la belleza de ese plan perfecto de Dios. Dios mismo proveyó el único sacrificio. Así como cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, Dios proveyó el cordero para el holocausto, a Jesús. Él es el único que podía expiar los pecados de su pueblo. El perfecto Hijo de Dios cumplió todos los requisitos, perfectos, hermano, perfecto. Allí cumplió todos los requisitos. Y esto es algo que maravillosamente perfecto, pero simple, hermano, pero simple, como Dios lo hizo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Gracias, Señor. Usted en este momento puede expresar delante del Señor. En este momento usted puede expresar delante de Dios esa bendición que tiene, el creer, el ver lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo le invito para que usted en este momento levante una oración, para que durante este tiempo en donde todo nos está hablando del sacrificio de Cristo, nos están hablando a través de películas, dibujos animados, toda la radio, la prensa, todo está hablando de esto. Usted recuerde que Él le amó, que Él le amó con un amor tan grande que se sacrificó por cada uno de nosotros. Que usted en este tiempo recuerde también que ese sacrificio fue con un propósito, que en ese propósito estábamos nosotros incluidos. Pero también que recordemos que era la única manera de cumplir con todo lo que Dios exigía para la humanidad. Que Él se hizo pecado por nosotros. Y que allí en la cruz del Calvario, el que no conoció pecado, se hizo pecado. El que no conoció pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y usted alabe al Señor y le dé gracias al Señor. Yo le invito para que usted
tenga un tiempo de oración, esté buscando al Señor en oración, esté buscando al Señor en gratitud, esté buscando al Señor allí en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Muchas personas se olvidan del amor de Dios cuando están pasando por dificultades. Muchas personas se olvidan del amor de Dios cuando pasan por una situación difícil o crítica en su vida. Muchas personas se olvidan del amor de Dios cuando están, hermanos, simplemente sin entender por qué están pasando algunas cosas. Se olvidan de ese amor. Pero mire a la cruz, mire a la cruz. Allí en la cruz del Calvario está la máxima representación de ese amor. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque no hay amor más grande que el que se sacrifica por sus amigos. Y tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en ese propósito estábamos nosotros, incluidos hace 2000 años, pero el propósito está todavía latente y sigue permanente. Gracias, Señor, porque en ti recibimos redención, salvación y vida eterna. Tú eres nuestro único Dios, santo, maravilloso, poderoso, grande y precioso. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy toda la gloria, la alabanza y la adoración. A ti, Señor, sea la honra, sea la gloria, por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Padre amado, reconocemos, Señor, que en la cruz del Calvario tú llevaste no solamente nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Reconocemos, Señor, que en ti hay sanidad. Por eso colocamos delante de tu presencia, Señor, toda petición, Señor, por sanidad. Tú eres el único que puede sanar nuestra tierra. Tú eres el único que puede obrar en bendición sobre esta tierra, Señor. Tú eres el único que puede obrar en sanidad en cada hogar, Señor, que está pasando por situaciones difíciles de enfermedad, de escasez, por situaciones difíciles, Señor, en su vida, que le llevan en algún momento, Señor, a pensar que tú no nos amas. Pero tu amor se manifiesta en todo momento. Oramos, Señor, por la hermana Dilma Morales, para que tú te glorifiques sobre su vida. Oramos, Señor, por la mamá del hermano Jorge Godoy. Oramos, Señor, por las personas que están enfermas en sus casas. Oramos, Señor, de la gloria por Viviana. Oramos, Señor, de la gloria para que tú te magnifiques, Señor, y bendigas, oh Dios de la gloria, cada vida y nos llenes con tu perdón, con tu salvación, con tu poder y con tu gracia. Llena, Señor, cada hogar. Llena, Señor, de la gloria cada vida. Llena, Señor, de la gloria a cada uno de tus hijos, en poder y en bendición. Y glorifícate, Señor, porque tuya es la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Y tú eres el único, Señor, que entregó su vida por nosotros y el único que sigue obrando en bendición sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, te exaltamos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano, un abrazo, el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde. Dios llene su vida de muchas, de incontables bendiciones, como lo hizo allí en esa cruz del Calvario. Dios le bendiga.